Buenas tardes, me presento, soy el profesor Norberto Benítez de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Americana. Hoy estaremos hablando de lo que es ejercicios sobre el patrimonio, es decir, estaremos hablando de lo que es la ecuación patrimonial. Primeramente, para poder hacer este ejercicio sobre ecuación patrimonial, tenemos que identificar claramente lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Primeramente hablemos de lo que son los activos. Los activos son todos los bienes y derechos que posee una empresa o persona. Los pasivos son todas las obligaciones y deudas que tienen una empresa o persona. Y el patrimonio neto viene a ser la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, lo que realmente pertenece a la persona o a la empresa. Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta a los efectos de realizar estos ejercicios sobre el patrimonio neto. Lo que llamamos la ecuación patrimonial, es decir, la ecuación básica para hallar lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Tenemos aquí la ecuación patrimonial básica, que es activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Y esto es igual a lo que estamos llamando ecuación patrimonial. Entonces, siguiendo con este ejercitario, vamos a aplicar lo que dice esta ecuación patrimonial a los efectos de conocer los activos, los pasivos y los patrimonios netos que puedan tener una persona. Tenemos acá el ejercicio número 1, en el cual nos dice calcular el patrimonio neto del señor Pacífico Guerrero, sabiendo que cuentan con bienes y derechos por valor de guaraníes 15.500.000 y una obligación de guaraníes 4.500.000. Acá lo que nosotros tenemos que averiguar es el patrimonio neto del señor Pacífico Guerrero. Es decir, que vamos a recurrir a esta ecuación patrimonial básica a los efectos de averiguar cuánto es el patrimonio neto de este señor. Y tenemos como datos primeramente, dice que el señor Pacífico Guerrero tiene bienes y derechos por valor de guaraníes 15.500.000. Ya habíamos hablado que los bienes y derechos en contabilidad son llamados activos. Entonces, el valor de los activos que posee este señor es de guaraníes 15.500.000. El otro dato que nos proporciona este ejercicio es que tiene una obligación por guaraníes 4.500.000. Habíamos dicho al principio que los pasivos son obligaciones y deudas que tiene una empresa o una persona. Por lo tanto, esta obligación en contabilidad se le llama pasivo. Son 4.500.000 guaraníes. El ejercicio nos pide hallar el patrimonio neto de esta persona. Y tenemos aquí lo que es la ecuación patrimonial. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Nosotros queremos saber el valor del patrimonio neto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es despejar esta fórmula básica a los efectos de hallar el patrimonio neto. En esta ecuación, el patrimonio neto está del lado derecho de la ecuación y es lo que queremos dejarlo solo, es decir, que queremos saber el valor de este patrimonio neto. Por lo tanto, el pasivo va a pasar al otro miembro con signo cambiado. Entonces, el patrimonio neto va a ser activo menos pasivo. Lo que hicimos nosotros aquí es despejar esta ecuación básica para poder hallar el valor del patrimonio neto. Y tenemos aquí los datos, que el activo tiene un valor de 15.500.000 y el pasivo tiene un valor de 4.500.000.
Y aplicamos aquí la fórmula. Patrimonio neto entonces va a ser activo, 15.500.000 guaraníes, menos pasivo, que es 4.500.000 guaraníes. Realizamos la resta y entonces vamos a tener acá que el patrimonio neto, señor, es 11 millones de guaraníes. Tenemos acá que el patrimonio neto del señor Pacífico Garriero asciende a la suma de guaraníes 11 millones de guaraníes. Continuamos con otros ejercicios de ejemplos. Calcular el patrimonio neto del señor Sancho Díaz, sabiendo que cuenta con una obligación de guaraníes 26 millones y bienes y derechos por valor de 33.500.000. Entonces, vemos cuáles son los datos que nos provee el ejercicio. Dice que el señor Sancho Díaz tiene una obligación de guaraníes 26 millones. Habíamos dicho al principio que las obligaciones y deudas en contabilidad son llamados pasivos. Entonces, el pasivo que posee el señor Sancho Díaz es de guaraníes 26 millones. También el ejercicio nos dice que cuenta con bienes y derechos por valor de guaraníes 33.500.000. También habíamos dicho al principio que a los bienes y derechos en contabilidad se le llama activo. Por valor de guaraníes 33.500.000. Y lo que queremos saber es el valor del patrimonio neto de esta persona. Y recurrimos a la ecuación patrimonial. Sabemos que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Entonces, despejamos la fórmula y tenemos que patrimonio neto es activo menos pasivo. Aplicando esta fórmula tenemos que el patrimonio neto $33.500.000 menos 26 millones. 26 millones. Realizando la operación matemática, tenemos el valor del patrimonio neto de esta persona. Tenemos aquí 33.500.000 menos 26 millones. Tenemos que su patrimonio neto asciende a 7.500.000 guaraníes. Muy bien, continuamos con otro ejercicio de ejemplo a los efectos de ir conociendo más cómo realizar estos cálculos e ir fijando la idea. El ejercicio número 3 dice calcular el activo de la señora Dalia Sam sabiendo que tiene obligaciones de 5.600.000 guaraníes y un patrimonio neto de guaraníes 14.400.000. Sacamos los datos, dice que tiene obligaciones por 5.600.000 guaraníes. Las obligaciones y deudas en contabilidad sabemos que se le llama pasivo. Por lo tanto, el pasivo asciende a la suma de 5 millones de guaraníes 600.000. Luego dice que tiene un patrimonio neto de 14.400.000 guaraníes. Entonces, vemos que tiene un patrimonio neto de guaraníes 14.400.000 guaraníes. Y lo que nos pide es hallar el activo de esta persona. Y según la fórmula
de la ecuación patrimonial, tenemos que el activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Reemplazamos esto, activo, pasivo, 5.600.000 guaraníes, más 14.400.000 guaraníes. En suma tenemos que el activo de esta señora asciende a la suma de guaraníes 20 millones. Otro ejemplo de la aplicación de la fórmula de la ecuación patrimonial. Y todos los demás ejercicios ya van teniendo la misma temática. Vamos a hacer otro ejercicio más y luego pasamos a clasificar las cuentas según su naturaleza y a qué pertenecen, si pertenecen al activo, pasivo o patrimonio neto. El siguiente ejercicio, calcular el pasivo de Atelfredo González, sabiendo que tiene un patrimonio neto de guaraníes 18.300.000 y bienes y derechos por guaraníes 60 millones. El dato nos dice que este señor Atelfredo González tiene un patrimonio neto de guaraníes 18.300.000, que posee bienes y derechos por valor de 60 millones. En contabilidad sabemos que a los bienes y derechos le llamamos activo. Guaraníes 60 millones. Y lo que queremos saber es cuánto es el pasivo que tiene este señor Atelfredo González. Nuevamente recurrimos a lo que es la ecuación patrimonial y despejamos la fórmula. Y vamos a tener que pasivo va a ser igual a activo menos patrimonio neto. Pasivo es igual a activo menos patrimonio neto. Lo que hicimos fue despejar la fórmula original que tenemos aquí para poder hallar el valor del pasivo. Es una simple ecuación matemática que despejamos a los efectos de tener el valor del pasivo. Y aquí lo que hacemos es cambiar los valores. Pasivo es igual a 60 millones realizamos la operación matemática y vamos a obtener 60 millones menos 18.300.000. Entonces, tenemos aquí que el pasivo de este señor asciende a la suma de guaraníes 41 millones realmente muy sencillo. Es la aplicación de esta fórmula de lo que es la ecuación patrimonial. Este ejercicio ya le puede quedar como tarea y aquí tenemos el ejercicio número 6 que rápidamente vamos a determinar si son bienes, derechos u obligaciones en los siguientes casos. Si se trata de bienes, derechos u obligaciones, vamos a decir si son activos, pasivos o patrimonio neto. Primeramente, los clientes me deben dinero. En este caso es un derecho que tengo yo de cobrarle dinero a los clientes, por lo tanto es un activo. El número 2, le debo dinero a los proveedores. Es una obligación que tengo yo de pagarle a los proveedores por haber comprado yo a crédito. Al ser una obligación mía es un pasivo. Siguiente, número 3, tengo dinero en el banco. Es decir, que tengo depositado bienes en este banco. Y los bienes míos es considerado un activo. Por lo tanto, el dinero depositado en el banco para mí es un activo.
Tengo un préstamo bancario, es decir, que yo le estoy debiendo al banco. Si es una deuda, para mí es un pasivo. Tengo mercancías para la venta. Al tener mercancías para la venta, las mercancías son bienes míos o de la empresa. Por lo tanto, hacer bienes míos es un activo. El siguiente, tengo que pagar a la Subsecretaría de Estado de Tributación, es decir, que estoy debiendo impuestos. Si yo estoy debiendo a alguien, para mí eso es un... Tengo que pagar sueldo a mi trabajador. Si yo tengo que pagar algo, le estoy debiendo a alguien, entonces para mí es un pasivo. Tengo en caja dinero de la venta del día. Si yo tengo dinero en mi caja, eso es un bien mío. Y hacer bien mío es un activo. Me debe un cliente, es decir, que alguien a quien yo le vendí me está debiendo dinero, es decir, que yo tengo un derecho de cobrarle a ese cliente. Al ser un derecho mío, entonces es un activo. Luego el número 10 dice, tengo que pagar la factura de la luz. Al decir que tengo que pagar, es una deuda, y una deuda es una obligación. Y al ser eso, una obligación, una deuda, para mí es un pasivo. Bien, queridos alumnos, espero que les haya servido esta pequeña clase de refuerzo en cuanto a lo que es ecuación patrimonial. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, un gusto haber compartido con ustedes. Hasta luego.